Hola, muy buenos días, mis estimados hermanos que nos escuchan el día de hoy. Queremos agradecerles por estar con nosotros en un tiempo más, en donde el día de hoy estaremos estudiando esta lección número 5 que corresponde al Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, con el tema La libertad del hombre. Estaremos tocando las preguntas del 12 al 15, esperando que esto pueda ser de edificación tanto para las iglesias locales como también para cada una de las familias, mis hermanos. Ahora, en esta lección, después de que el catecismo nos mostrara nuestra miseria, el juicio y el castigo del hombre por causa del pecado, nos muestra los conceptos de redención y libertad, mismos que adquieren un mayor significado estando conscientes primero de lo anterior. Si el hombre entiende lo que es la desesperación y la esclavitud en el pecado, va a entender de mejor forma de lo que está siendo librado, ya que el remedio del pecado es mejor comprendido en relación al conocimiento de la condición en la que está el hombre en pecado. Una vez que el catecismo nos muestra el problema, nos comienza a direccionar hacia nuestro Salvador, ya que solamente aquel que conoce lo atroz del pecado y lo terrible del juicio de Dios podrá disfrutar con verdadero gozo de la redención, ya que solamente aquel que ha sido encarcelado sabe lo que es la verdadera libertad. Ahora nos presenta el catecismo la esencia pura del Evangelio. Esto lo comenzaremos a tratar en esta segunda parte, donde nos enseña la manera en que podemos ser librados y va a ser iniciada en esta lección. Las preguntas que abarca esta sección serán de la 12 a la 15 y estas dicen lo siguiente. Pregunta número 12. Entonces, en vista de que por el juicio de Dios estamos sujetos tanto a castigos temporales como a eternos, ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de estos castigos y ser reconciliados con Dios? La respuesta que da esto el catecismo nos dice, Dios hará que su justicia sea satisfecha, por lo tanto, es necesario que hagamos satisfacción nosotros mismos o por medio de alguien más. La pregunta número 13 nos dice, ¿podemos hacer satisfacción nosotros mismos? Y responde enfáticamente el catecismo, no, ni siquiera un poco. Al contrario, aumentamos nuestra deuda cada día. Pregunta número 14 dice, ¿hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que siendo solo criatura pueda hacer satisfacción por nosotros? Y la respuesta dice, ni una. En primer lugar, porque Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, una mera criatura tampoco puede soportar la ira de Dios contra el pecado y librar a los otros de ésta. Pregunta número 15 dice, entonces, ¿qué clase de mediador y libertador debemos buscar? La respuesta es ciertamente a uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que también sea verdadero Dios. Mis amados hermanos, por la naturaleza de Dios, el pecado o el pecador, perdón, debe ser castigado. Y siendo nosotros pecadores, viene una serie de preguntas importantes ante esto. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿O si acaso habrá alguna esperanza para nosotros? Notemos que el catecismo no pregunta, en este caso, si la salvación pudiera ser una realidad, sino que su pregunta se basa en cómo puede ser una realidad. Y la respuesta a esto es la siguiente. El hombre puede ser salvo satisfaciendo la justicia divina, ya sea él mismo u otro en su lugar. Ahora, escuchar esto pudiera parecer dejarnos en el mismo lugar que antes, porque aunque ya sabemos cómo ser salvos, las posibilidades de lograrlo son muy remotas. Pero esto lo hace el catecismo a propósito, ya que su intención es recalcar ciertos puntos importantes que Dios quiere para que su justicia sea satisfecha. Hay dos razones para esto. La primera es demostrar que la salvación nunca puede ir en contra de su propia naturaleza. Para que la salvación sea verdadera, Dios tiene que seguir siendo Dios,
Y esto va a ser siempre, ya que recordemos que Dios no cambia. La segunda es para que al ver la posibilidad podamos identificar la única posibilidad de esa verdadera salvación. Entonces, o tenemos que satisfacer su justicia nosotros mismos, lo cual es imposible, o alguien más tiene que tomar nuestro lugar, lo cual es posible, pero solo al ser decretado por Dios mismo, ya que su justicia tiene que mantenerse. Como nosotros, en lugar de ayudar a la salvación, cada día más hacemos más grande esta deuda, tenemos que entender la intervención divina en este asunto de la salvación. Para esta lección, entender el concepto de satisfacción es muy importante. Nosotros o alguien más tiene que satisfacer a Dios y lo que Él exige. Y esto que Él exige es que se cumpla toda la ley. Pero no solo eso, en el momento de la caída, el hombre quedó en deuda con Dios, por lo que ahora tiene que cumplir las exigencias de la ley, que como lo vimos en lecciones pasadas, se resume en amar, pero también tiene que reparar su ofensa, es decir, satisfacer la justicia de Dios. La salvación entonces es por sustitución, es decir, uno en lugar de otro. Esta idea de sustitución corre por todas las Sagradas Escrituras. Nosotros lo podemos ver desde Set, el sustituto, en Génesis, hasta la ciudad santa, esposa del Cordero, a quien el Cordero compró dando su vida por ella, como lo narra el Apocalipsis. Es decir, tiene que ser por medio de un vicario, el uno por el otro. Pero mis hermanos, este otro no puede ser otra criatura. Y el catecismo lo explica porque esto es así. Y aquí nos da dos razones. Primero, tiene que ver con lo que Dios quiere. Tiene que hacer su voluntad. Dios mismo exige obediencia humana y cumplimiento de la ley, que es amor. Cuando exige esto, solo se puede pagar con lo mismo. Si exige obediencia y amor, solamente puede pagarse con eso mismo. Por eso es importante que nosotros cuando prediquemos el Evangelio o cuando entendamos el Evangelio, hablemos sobre la obediencia y el amor de Cristo, ya que Él fue obediente hasta la muerte y amó a sus discípulos hasta la misma muerte. La segunda razón es que no hay una sola criatura que pueda cumplir las demandas de la ley. Es decir, no existe ni un solo ser o ni una sola criatura, que pueda ser vicario por nosotros, ya que no puede ofrecer obediencia humana, ni tampoco sufrir la ira eterna de Dios con fines vicarios, o como lo dice el catecismo, y librar a todos de ella. Tenemos que entender los sacrificios del Antiguo Testamento a la luz de esta verdad. Es verdad que los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían una eficacia salvífica, pero lo que sí tenía, una suficiencia salvífica era la palabra de Dios. Es decir, la forma en la que Dios se comunicaba con el hombre, dándole algo que creer, y entonces los sacrificios se deben de entender en ese contexto, como parte de la comunicación de Dios para con el hombre. Es decir, solamente cumplían con principios de enseñanza para nosotros, es decir, estos instruyen en la salvación e indican el tipo de salvador que se necesita. Por esa razón los sacrificios tenían que repetirse, pues no eran eficaces para efectuar la salvación. Entonces, el asunto del mediador es clave en esta situación. Tiene que ser algo esencial. No puede ser una criatura cualquiera, ya que hay un requisito. Tiene que ser hombre y al mismo tiempo más que hombre. Y lo único que es más que hombre o más que humano es Dios. Por lo tanto, tenemos que concluir que según los requisitos bíblicos, el único mediador tiene que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene que ser un hombre perfecto, justo, obediente, sin pecado, sin falla ni limitaciones. Necesitamos un nuevo Adán, perfecto y capaz. Pero el mediador que ocupamos también, así tiene que ser perfecto y verdadero Dios. Y este Salvador ya vino, mis hermanos, e hizo la obra de redención. Y es Cristo Jesús, en quien si tú pones tu confianza, te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza solamente en Él,
podrá ser salvo. Esta lección, mis hermanos, empieza a hablarnos acerca de la liberación del hombre. Esperamos que estos breves audios estén siendo de edificación para tu vida, que te puedan ayudar en tu adoración familiar, que es la intención, mis hermanos. Se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román Leiva. Hasta pronto.